Hola a todos, soy Mar Alonso. Vamos a presentar un caso clínico de una mujer de 71 años con tiroiditis autoinmune normofuncionante. Es decir, la glándula funciona bien, pero nos tenemos ahí los anticuerpos, los marcadores de autoinmunidad que persisten. No es un caso que esté finalizado, pero me parecía interesante porque tengo muchos datos para compartir. Entonces os voy a mostrar alguna analítica, los estudios de microbiota, pero también el estudio de bioresonancia para que veáis un poquito pues, cómo ato yo cabos y cómo unimos informaciones y vemos un poco las prioridades. Entonces, bueno, esta es la última analítica. Su evolución yo la conozco hace un par de años aproximadamente, ya venía con trabajo hecho, había hecho diferentes terapias y bueno, pues su evolución es buena, pero persisten ciertas cosas. Dos cosas fundamentales son el motivo de consulta, que es una gastritis con varias úlceras y esta tiroiditis autoinmune. Vale. La analítica ha ido evolucionando hacia una mejor respuesta inmune, una mejor modulación inmune, pero persisten los anticuerpos anti-TPO y es un poco el punto de inflexión donde tomamos la decisión de hacer nuevas cosas, ¿no? Toda la parte digestiva ha evolucionado muy bien, pero bueno, tenemos también todavía cosas por resolver y la tiroiditis oscila mucho, o sea, hay subidas y bajadas de estos anticuerpos, con lo cual hay algo que no está resuelto de fondo. Vale. Entonces, bueno, pues esta es la última analítica, que está en líneas generales bastante bien. Tenemos aquí unos linfocitos altos, unos neutrófilos bajos que nos están indicando algún desajuste, algún combate interno, pero no es muy relevante, sobre todo viendo la evolución en el tiempo. Yo la conocí con unos leucos por debajo de 4 y ya veis que está aquí en 5,8, o sea, ha ido tendiendo hacia un equilibrio y hacia una estabilidad esta fórmula leucocitaria. Pero bueno, sin más, para que lo tengamos aquí en cuenta, tenemos un hierro bajo, una ferritina que está bien, tenemos una urea ligeramente baja y una serie de parámetros indicadores de que hay cosas sin resolver. O sea, realmente esto os lo pongo, no es una mala analítica, en líneas generales está bastante bien y sobre todo viendo la evolución en el tiempo, pero sí que hay ciertos marcadores que nos indican cositas, ¿no? Por ejemplo, este hierro bajo nos habla también de seguir trabajando sobre la parte de absorción intestinal, sobre microbiota, ¿no? Vale. Bueno, tenemos un colesterol alto relativamente, porque bueno, pues, según cuando se actualizaron los parámetros de rangos de normalidad de colesterol se puso hasta 200, pero realmente con una edad de 71 años como tiene esta mujer, 245 no es en absoluto preocupante y mucho menos cuando tenemos unos triglicéridos en orden, una glucemia en orden, en fin. Vale. Tenemos una vitamina D que es mejorable, pero bueno, está en rango. Y este parámetro de cierta inflamación hepática perdura en el tiempo, aunque ha ido bajando con el paso de los meses. Todavía, como quedan ciertas cosas por resolver en el intestino, pues ya sabemos que cuando hay ciertos crecimientos fúngicos o bacterianos en el intestino, tenemos una sobrecarga funcional hepática. Esto lo analizaremos con microbiota. Me interesa más mostraros la parte de microbiota y la parte de bioresonancia, que quizá es donde yo puedo aportar un poco más. Vale. Bueno, esto es lo de orina y aquí os pongo los anticuerpos TPO, que los tenemos francamente altos. Aunque la glándula tiroides está funcionando bien, estos anticuerpos nos están marcando un patrón autoinmune, un perfil de patología autoinmune que sería interesante resolver. Ya digo que no es que le esté dando ninguna clínica, la glándula sigue funcionando perfectamente, sin embargo, bueno, pues tenemos aquí un marcador que es interesante y en el que bueno, pues nos da datos para ir mejorando aún más su salud.
es una persona que se cuida y esto lo hace pues más como prevención y en una línea de cuidado que porque tenga actualmente ninguna molestia. Por eso me interesaba también mostrar este caso, porque bueno, pues, a pesar de no haber clínica, de no haber una patología, bueno, pues tenemos cosas por resolver, ¿no? Que desde que empezamos a tener ciertos desequilibrios hasta que hay una manifestación con una patología estructural, pasa mucho tiempo. El cuerpo nos avisa por todas partes, ¿no? Vale. Cuando ella viene la primera vez, viene con esta analítica que es de junio del 2019 y ya ha hecho, bueno, pues cierto trabajo sobre ello, pero bueno, empezamos a trabajar sobre microbiota concretamente, ¿no? En aquel momento. Además que, bueno, pues tanto las úlceras, la gastritis y la patología autoinmune siempre me hacen mirar cómo está microbiota. Vale. Aquí, como datos relevantes, tenemos un Faecalibacterium praunici bajito, que sabemos que es microbiota muconutritiva, que tiene una relación directa con la producción de ácido butírico, de los ácidos grasos de cadena corta. El principal es el butirato y la bacteria principal en cuanto a producción de butirato es Faecalibacterium praunici, con lo cual yo ya sé que aquí hay un rendimiento metabólico de microbiota regular, ¿no? La roseburia está bien, que es otro marcador de microbiota muconutritiva, y aquí debajo vemos una Akkermansia que está muy, muy, muy baja, ¿vale? Akkermansia es la bacteria más importante en cuanto a la degradación de la capa de mucus y la tenemos, bueno, pues francamente disminuida. También tiene que ver con rendimiento metabólico de microbiota y con la producción de butirato. Digamos que es un trabajo en equipo, Akkermansia, Faecalibacterium y roseburia. Yo aquí destacaría esto dentro del contexto del caso que estamos hablando. Está muy, muy, muy baja de bifidobacterias. Eh, esto ya nos está marcando aún más ese mal rendimiento metabólico de microbiota, una mala sacarolisis, una mala degradación de fibra, una dificultad de degradación de fibra, porque los hidratos de carbono complejos, el primer corte para que después Faecali pueda obtener butirato, lo tiene que hacer las bifidobacterias y como vemos, bueno, pues tenemos problemas en todo ello, ¿no? Tenemos un marcador de arqueas, bueno, dos, porque este ya está en el borde superior, pero no hay mucha clínica al respecto de un SIBO, aunque es de sospechar que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y, por supuesto, también en el intestino grueso. De aquí no destacaría nada más, porque hay ciertas descompensaciones entre firmicutes, pero bueno, no es relevante, digamos, a la clínica, ¿no? Vale. Tenemos un dentamoeba, una presencia de este parásito bastante importante y una giardia. La giardia es muy relevante en esos problemas de hierro bajo que tienen sangre. Entonces, bueno, pues es una cosa que aunque después se resuelva, lo tenemos que tener en cuenta que quizá en analítica, cuando se vuelve a caer el hierro, quizá nos esté marcando nuevamente la presencia de giardia. La producción de ácidos grasos putrefactivos está bien, bueno, está un poquito alto a mi parecer, pero vamos a mirar el desglose de ácidos grasos de cadena corta y tenemos todos en rango, como veis están todos en verde, pero proporcionalmente, si relativizamos los datos, que siempre hay que hacerlo, no nos tenemos que fijar solo en si está el semáforo en verde o no, proporcionalmente butirato está bajo del rango en el que tiene que estar y teniendo en cuenta cómo está el acetato y cómo está el propionato, yo diría que este butirato hay que levantarlo. Y esto nos encajaría con ese Faecalibacterium praunici bajito, con esa Akkermansia por los suelos, con la falta de bifidobacterias. Eso nos encaja un poco dentro de lo que ya hemos comentado anteriormente. Y de esta parte es importante tener en cuenta que tiene una IgA secretora muy, muy baja. En esta analítica no tengo a detalle
ni en cultivo el Enterococcus faecalis, pero que es la principal bacteria responsable de la producción de IgA secretora, pero bueno, pues es de sospechar que tenemos un Enterococcus bajito. La IgA está terrible, o sea, esto es pues, presencia de IgA casi nula, ¿no? O sea, es bajísima. Y tenemos una elastasa pancreática también bajita, lo que nos está marcando una insuficiencia pancreática exocrina o una disminución de enzimas pancreáticas más que probables. Vale, la zonulina la tenemos en rango. Esto me resulta curioso porque es un caso, precisamente pensando en que estamos en contexto de una enfermedad autoinmune, es casi seguro que haya un aumento de permeabilidad intestinal. La zonulina es el marcador más fiable para medir esa permeabilidad intestinal aumentada y sin embargo la tenemos en rango. ¿Qué puede pasar? Esta persona no viene de cero, sino que ya ha hecho desparasitaciones, limpiezas intestinales, ha hecho un trabajo ya previo sobre microbiota que ha tenido sus frutos, aunque no haya hecho una resolución total. Entonces, quizá vemos que en este momento de la toma de la muestra ya ha resuelto esa hiperpermeabilidad intestinal, pero que es más que probable que la haya tenido. Entonces, si no resolvemos el fondo, si no damos la vuelta a este terreno, volverá a tenerla o va a tener un pico de estrés y vuelve a aumentarse la permeabilidad intestinal o va a tener una situación, la que sea, que le va a poder llevar nuevamente a ese aumento de permeabilidad, pero no lo puedo asegurar porque no tengo el dato previo. Pero es de sospechar que habrá habido en otro momento una zonulina alta y una permeabilidad intestinal aumentada, bastante probable, ¿no? Vale. Esta analítica es reciente, es otro estudio de microbiota. Este lo ha hecho hace nada, esto creo que es de un mes o algo así, y así podemos valorar qué ha pasado en este tiempo. En este tiempo hemos trabajado sobre biofilms, hemos trabajado sobre patógenos, cosa que ha ido conllevando una respuesta clínica buena, de no inflamación, de no molestias digestivas, aunque queda ahí ese trasfondo y, por supuesto, los marcadores de la tiroiditis que están ahí oscilando todo el tiempo nos están diciendo que algo no anda bien. En enfermedades autoinmunes, para mí es muy importante mirar todo el escenario de microbiota, permeabilidad, por supuesto, un estado proinflamatorio intestinal, ¿no? Y también la presencia de metales pesados que pueden ser los responsables de esa autoinmunidad. Cuando hay metales pesados en un tejido, como por ejemplo tiroides, la glándula tiroides secuestra mucho el mercurio, secuestra mucho las glándulas en general, son tejidos que tienen muchos receptores. Entonces, como tal, tienen más capacidad, digamos, de secuestrar metales pesados. Entonces, cuando en la glándula tiroides hay, por ejemplo, mercurio, nuestro sistema inmune lo que está atacando en realidad es el mercurio. Lo que pasa es que ese mercurio está unido por enlaces covalentes a células de ese tejido, con lo cual pues, ataca al tejido. Pero realmente no es un error del sistema inmune, sino que ese sistema inmune se pone en marcha frente a un tóxico que está unido al tejido. Entonces, después vamos a verlo. Entonces, con esta persona ya lo tengo en cuenta esto desde el principio y trabajamos simultáneamente pues un poco la limpieza de patógenos, de tóxicos, simultáneamente, ¿no? Un poco, la estrategia voy un poco intercalando una cosa con otra y en función de la respuesta clínica vamos decidiendo. En este punto, como los marcadores de autoinmunidad siguen estando por las nubes, decidimos hacer una nueva analítica. Bueno, esta petición la ha hecho otra persona con la que vamos a hacer digamos, un trabajo de equipo en el que va a hacer un tratamiento de quelación más profundo para ver si por ahí puedan ir los tiros de que sigan esos anticuerpos avisando, ¿no?, de que algo está mal, y pidieron también pues, un estudio de microbiota y esta parte la voy a llevar yo. Un poco, aunque o sea, trabajamos desde varios profesionales,
pero con una única dirección. Esto es muy importante, ¿no? O sea, tú puedes estar en manos de varias personas, pero tienen que estar trabajando a una, porque si no lo que hacemos es disgregar. Tenemos que trabajar en equipo. Entonces hacen esta petición analítica y ya pues vamos a mirar un poquito cómo está el escenario ahora. Voy a ir primero a la última parte de esta analítica, porque después yo todos los datos de la otra parte los relativizo a esta, ¿vale? Tenemos un número total de microorganismos bajito, pone ligeramente reducido, pero bueno, aquí hay una disbiosis por falta de microorganismos, ¿vale? Entonces, este dato es muy importante porque todo el resto de la analítica hay que relativizarlo a que el recuento total, a que la tasa de colonización es baja. La consistencia de las heces es pastosa, lo que normalmente puede obedecer a un sobrecrecimiento bacteriano, y el pH está en 7, está claramente alcalino. Ya en 6,5, o sea, el rango de pH adecuado, perfecto, sería como 6. En 6,5 no es que esté mal, pero ya hay sufrimiento hepático, ya hay sobrecarga funcional hepática, y en 7 hay una clara sobrecarga funcional hepática. Este pH también puede deberse a algún sobrecrecimiento bacteriano, a esas bacterias proteolíticas aumentadas que producen amoníaco, y que el amoníaco evidentemente va a alcalinizar el medio. Entonces, por eso digo que esto es como nos ponemos en contexto de una manera general y ahora vamos a lo particular. Vale. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener que dar apoyo hepático mientras resolvemos las alteraciones de microbiota. Lo vemos un poquito por grupos funcionales y vamos a ver que esta parte de arriba, estos 3, 4, 5 bloques serían grupos funcionales de homeostasis, bacterias encargadas de mantener la homeostasis intestinal. Entonces es muy importante para que cuando hagamos una resolución de los patógenos, cuando hagamos un trabajo sobre microbiota para que se estabilice y para que perdure, tiene que haber un equilibrio de los grupos de homeostasis. Tal como sospechábamos en la otra analítica que tenía la inmunoglobulina A por los suelos, que he dicho es más que probable que ahí estuviera bajo Enterococcus faecalis, aquí se mantiene ligeramente bajo. No tengo el dato, pero es más que probable que en la anterior analítica, si se hubiera medido este parámetro, estaría muy por debajo, porque la IgA estaba cercana a 0. Aquí solo lo tenemos ligeramente reducido, pero nos está diciendo que hay que seguir trabajando para mejorar cuantitativamente la cantidad de bacterias inmunomoduladoras. Escherichia coli y Enterococcus faecalis son muy importantes, son los capitanes generales del ejército bacteriano intestinal. Pero no está mal, está justito, simplemente justito. Vale. Dentro de las bacterias de microbiota protectora tenemos el Bacteroides ligeramente reducido, Bifidobacterium está justito pero ya está en rango, recordar que estaba bajísimo, y Lactobacillus en general están bien, pero los productores de peróxido de hidrógeno están bajitos. Tenemos que mejorar eso porque tienen, gracias a la producción de peróxido de hidrógeno, una función antibiótica, una función bactericida, ¿no? Respecto a tener control sobre poblaciones que pueden darnos problemas, como son las bacterias proteolíticas. Faecalibacterium y Akkermansia están ligeramente reducidos. Faecali yo diría que sigue parecido, Akkermansia ha dado un gran cambio, ya que si recordáis la diapositiva anterior estaba muy bajita y aquí está solo ligeramente reducida, pero hay que seguir trabajando un poco en esa microbiota muconutritiva. Aquí no tengo el parámetro de Roseburia, pero bueno, con los dos marcadores de microbiota muconutritiva, que son Faecali y Akkermansia, ya sabemos que está ligeramente reducida. Microbiota sacarolítica primaria también está ligeramente reducida. Ya decíamos en la anterior analítica que debía de haber un problema de sacarolisis, de fermentación de fibra. Aquí lo vemos, está un poco reducida, no es una cosa muy grande, pero está ligeramente reducida. Y tenemos una microbiota neuroactiva bastante baja. Este Lactobacillus plantarum, que es fundamental, es microbiota productora de GABA, está muy bajito. Entonces, si queremos acabar teniendo los dos cerebros
en buenas condiciones y que se comuniquen correctamente entre ellos, tenemos que levantar ese plantarum. Las proteolíticas están resueltas, que tenía antes, creo que no os lo he comentado, pero había un sobrecrecimiento. Tenemos E. coli biovare en rango, Proteus, Pseudomonas y otros proteolíticos están bien, pero una observación para saber por qué relativizo al contagio total. Si yo tengo un número total de microorganismos bajo y las proteolíticas están justo en el borde superior, si lo relativizo al número total de microorganismos, tengo que pensar que están ligeramente altas todas ellas. O sea, hay un exceso de proteolíticos, lo que pasa que no es una cosa tremenda, y tenemos un Clostridium. Clostridium es muy proinflamatorio. Cuando hay sobrecrecimiento de Clostridium suele haber un déficit de triptófano y esto se sumaría al déficit de Lactobacillus plantarum para pensar que podamos tener, no sé, sintomatología de cierta depresión, no una depresión mayor ni mucho menos, pero un cierto decaimiento, que sí que es verdad que esta persona lo describe por épocas. Y tenemos una cosa importantísima que hay que resolver y es la Candida albicans, o sea, hay un crecimiento fúngico de Candida albicans a nivel intestinal, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos tarea todavía, ¿no? Es un poco la analítica para comprobar cómo hemos ido, cómo ha ido evolucionando y qué todavía queda. También tenemos que entender que es una persona de 71 años, o sea, dar la vuelta a una microbiota, pues a medida que avanza la edad, dependiendo del punto de partida, realmente es más complejo. Pero bueno, esto todavía se puede mejorar mucho y el escenario total no es muy malo. En esta no tengo los datos de zonulina, es una pena, pero la petición no la hice yo, que siempre pido LPS, microbiota portadora de LPS por lo proinflamatoria y porque puede darme, si la sumamos a una zonulina alta, me puede dar una endotoxemia intestinal, pero bueno, pues no está pedido, no tengo ese marcador. Procuraremos que para la siguiente medir zonulina para comprobar ese parámetro. Es una pena que no lo hayan pedido. Vale. Y aquí no tengo Giardia, aquí no tengo otros parásitos. ¿Vale? El Dentamoeba que estaba por las nubes, la Giardia estaba ligeramente alta, ya no están. Es decir, ha avanzado, no hay parásitos, pero tenemos todavía bastante que resolver. Mineralograma de cabello. Un mineralograma de cabello, si no se ha hecho una movilización previa de los metales, muchas veces nos puede dar un falso escenario de que no hay metales. Pero en este caso, como esta mujer ya ha hecho bastante trabajo sobre detoxificación, sí que nos sirve como marcador. Puede que haya más metales a niveles intracelulares o en depósito, pero no debe de haber una gran carga tóxica. Aún así, se ha valorado en este centro donde va a hacer unas quelaciones que se puede hacer una tanda de quelación ya que tenemos esos anticuerpos y bueno, pues porque aunque sea como prevención, hacer una limpieza de metales pesados pues siempre puede ser interesante, ¿no? Entonces, en un mineralograma siempre medimos metales y minerales. Es muy importante. Una información va de la mano de la otra. No podemos separar lo uno de lo otro. Cuando se hace una quelación con elementos químicos se produce también arrastre de minerales, entonces también es una manera de vigilar después qué ha pasado y si no ha habido una gran pérdida de minerales o un gran arrastre de otros nutrientes. Como veis, está todo bastante bien, no nos sale aluminio ni antimonio, bueno, en líneas generales no veo una gran carga, tampoco hay mercurio, o sea, está todo dentro de la zona verde, entra un poquito en zona amarilla el bario y el estaño, pero verdaderamente esto no es una analítica en la que veamos mucha presencia de metales pesados, aunque ya digo que teniendo esos anticuerpos se va a hacer un trabajo conjunto sobre microbiota y sobre metales, más que nada porque siguen ahí marcando que pasa algo a pesar de las cosas que ya ha hecho esta persona. En cuanto a minerales, el estado óptimo es cercano aquí al centro, ¿vale? Cuanto más centrados estén todos estos parámetros, mejor. Y como vemos, hay bastantes desequilibrios. Por ejemplo, tengo un calcio alto
está ya en la zona roja, un poquito alto el magnesio, tenemos el cobre bajo, tengo aquí el cromo también bajo, cromo tiene mucho que ver con todo el tema metabólico, con lo cual, bueno. Y luego tenemos un dato que es interesante y es que el fósforo está bajo. Muchas veces el fósforo da bajo por la presencia de aluminio. Entonces, aún no lo sé, pero quizá cuando se haga la quelación y se haga una comparativa de mineralogramas, veamos que ha salido aluminio y entonces se recupera el fósforo. Lo desconozco, pero de todas formas, contextualizamos, mujer de 71 años, esto no es un mal mineralograma, no es un mal perfil de minerales, pero sí que bueno, pues nos da datos. Bueno, pues un poquito con todos estos datos es con los que podemos empezar a trabajar. Y ahora os voy a enseñar el test de bioresonancia, aunque sea un poquito por encima, y luego os cuento el plan que hemos hecho, aparte de que se va a hacer las quelaciones. Un momentito, que os voy a compartir. Tengo varios test aquí, no me da mucho tiempo a exponeros, pero bueno, pues vamos a ir echando un vistacito para que veáis un poco. Bueno, este sistema lo que hace es tomar una lectura de patrones de frecuencia, lectura de ondas, o sea, todo lo que existe tiene una onda asociada, todo lo que tiene, solo por el hecho de todo elemento material, solo por el hecho de tener masa y estar en movimiento, tiene una onda asociada. Y este equipo es ruso, los rusos se encargaron de, eh, de, de de estudiar cada cosa que existe, digamos, qué onda tiene. Entonces, bueno, pues zona de cabeza, donde toma una medida, pone un color, donde veáis amarillo es que está bien y lo otro son ciertos desequilibrios. A veces es carga tóxica, a veces es un patógeno, puede ser cualquier cosa. Entonces yo me voy a mirar aquí, la cabeza se veía muy amarillita, como veis. Aquí me da una pista de que puede haber cierta hipertensión. A veces la tensión no se detecta cuando se mira con un tensiómetro, pero esto me puede indicar cierta ocupación arterial. Esto reforzaría un poco la idea de que quizá pueda haber algo de aluminio en depósito, porque el aluminio además precisamente suele estar en arterias. He hecho un vistacito, por ejemplo, a toxinas, en fin, y aquí me da negativo. Estas ondas, en un caso de perfecto, las dos tienen que estar exactas, ¿vale? Y aquí vemos que hay ciertas diferencias, cierta distancia entre la onda roja, que es la que se emite, y la respuesta del organismo. En un cuerpo perfecto, ambas ondas están exactamente iguales, se superponen. Echamos un vistacín a su cerebro, vemos que está muy amarillito, está como muy bien, ¿vale? Por ahí no nos marca nada, dependiendo del numerito de la izquierda, es un positivo o no. Patología de microorganismos no nos marca nada de importancia, pero me vuelve a hablar de esa dependiente de la hipertensión. Como veis, cerebro que está bastante bien, aquí vemos que las dos ondas casi están superpuestas. Vale. Bajamos hacia abajo. Aquí, zona de corazón se ve bastante bien. Hígado nos confirma lo que hablábamos antes de ese pH que da sobrecarga funcional hepática. Bueno, pues aquí me está confirmando que hay sobrecarga hepática. Puedo mirarlo un poquito más a fondo y vemos que los puntitos amarillos en este hígado brillan por su ausencia, con lo cual, ¿yo qué hago con esto? Confirmar que ese hígado necesita un poquito de apoyo y me marca una vesícula insuficiente. Es un dato importante a la hora de poner el tratamiento. A veces no ponemos nada específico, pero es un dato para luego hacer un seguimiento, ¿no? Vamos a ver su estómago. Estómago, como veis, sigue habiendo una gastritis que me está marcando Enterococcus faecalis y lactobacillus. Aquí ya me está marcando, no es que yo vaya a hacer todo lo que vaya viendo, pero sí que me va dando pistas de por dónde empezar, de que va a necesitar Enterococcus faecalis en el tratamiento, que va a necesitar lactobacillus. Aquí yo puedo hacer comparativas con ocasiones anteriores. Aquí, bueno, pues estuvo mejor, después ha habido una situación muy estresante y todo eso desestabiliza mucho a las personas, ¿no? Esto entre noviembre y diciembre,
que hubo una lectura de bioresonancia de control para ver por cómo vamos, pues ya vemos que hay un 12% de mejora en este estómago. Esto se hace simplemente como para comprobar si va habiendo efecto positivo, ¿no? Que es para otra cosa que yo considero muy interesante estos equipos, ¿no? Pones un tratamiento, tú puedes pensar que le va a ir muy bien, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Zona de duodeno. Esta zona está peor aún que el estómago y esto me vuelve a hablar de esas cosas que hemos comentado, ¿no? Esta zona es fundamental en cuanto a que recibe aquí en la ampolla de Vater lo que viene de la vesícula, la bilis y las enzimas pancreáticas. Y aquí hay como una zona de atasco de su proceso digestivo. Aquí me marca que vaya a ver cómo está el páncreas, cómo están otras zonas o que tiene cierta relevancia ese páncreas. Vamos a ver el intestino. ¿Vale? Esto no es una medida tremenda, pero tampoco está bien, ¿no? Nos marca algún cuadro de inflamación, pero ningún crecimiento es demasiado excesivo. O sea, es un intestino como en un estado de equilibrio, pero precario, como que requiere de cuidados y de muletas. Mi idea cuando trabajo con alguien es que acabe teniendo un estado de equilibrio sin muletas o con las mínimas muletas o cuidándose mínimamente con los alimentos, en fin. Vale. Vamos a mirar aquí si me muestra algún tipo de carga tóxica así relevante. Y sí, me está marcando. Fijaros, aunque no haya ahora presencia de parásitos, aunque no haya ahora en el equipo, no me está hablando de grandes presencias de sobrecrecimientos, pero sí que me habla de que en este intestino hay mucha carga tóxica, restos de parásitos, restos bacterianos, cloro, restos virales. El azúcar le hace mucho daño, hay toxinas intestinales, toxinas nerviosas, productos farmacológicos, en fin, más que el qué, lo que yo miro aquí es si hay mucha carga tóxica y evidentemente sí. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en este intestino es limpieza, ¿vale? Aquí es muy importante hacer una cierta limpieza, ¿vale? Bueno, a nivel pélvico parece que está todo como muy limpito, tanto en útero como en vejiga. Esto es una muy buena medida. No está en rojo ninguna toxina, como podéis observar. Y sí que me marca una cierta uretritis. A ver, esta persona hemos visto la IgA baja, hemos visto el Enterococcus faecalis bajo y eso nos implica un sistema inmune de mucosas deficiente y una probable itis en todas sus mucosas, ¿vale? Entonces, otro dato más. Es añadir, no es sumar, es como meterlo todo en un saco, mezclarlo para obtener pues diferentes conclusiones, ¿no? A mí esto me sirve mucho para saber por dónde empezar. Vamos a ver un corte sagital de tórax. No, este ya lo tenemos, la toracotomía para ver un poco el perfil de pulmón y de corazón. El pulmón está ligeramente sucio, no es mucho. Vamos a ver si me marca algo más. Me vuelve a hablar de esa hipertensión. Y me muestra en esta zona una respuesta por debajo del impulso de la onda, ¿no? Y eso quiere decir que hay algo que lleva tiempo con ella. Vale, vamos a ver el corazón un poquito. Ya sabéis que el trabajo sobre limpieza de metales y el trabajo sobre microbiota va a tener una repercusión en absolutamente todos los sistemas. Aquí vemos un corazón que no está muy mal, pero en arterias me está marcando cierta suciedad y yo volvería a pensar, quizás que hay aluminio. Tampoco me tengo que preocupar excesivamente de ello porque va a hacer un proceso de quelación, ¿no? Lo que sí estaré es pendiente de ver qué repercusión tiene la quelación en esas arterias. A ver si me marca alguna toxina. Bueno, nada así muy relevante. Cuando sale la información de lesiones, cirugía, suelo preguntar si ha habido alguna cirugía porque puede haber una cicatriz interferente. Cualquier cosa de estas me la podéis preguntar cuando hagamos la sesión. Y voy a mirar, aquí voy a ver un poco el perfil de minerales metales y me sale el cromo. Recordar que había salido
bajo en el mineralograma de cabello y además tiene cierta importancia. Y luego hay presencia de arsénico y plata. Eso debe de estar en depósito para tener una visión completa de metales pesados en el cuerpo, bueno, más o menos completa, ni siquiera sería todo. Necesitaríamos cabello, orina y heces, porque a veces lo que detectamos, a veces no siempre, vamos, cogemos muestra de orina y encontramos arsénico y luego cogemos muestra de heces y ahí no está el arsénico, pero en cambio encuentro mercurio. Entonces, tenemos que entender lo reducido de la información que me aporta un mineralograma de cabello, pero de los tres es el que más visión me puede dar. Y después yo lo suelo completar pues, con la bioresonancia, ¿no? Que además me va a ir dando prioridades. Entonces, yo esta lectura más la hago para ver qué pasa cuando se haga la quelación. A ver si todo esto va cambiando. Aquí me vuelve a hablar del cromo y no voy a hacer nada en particular para eso más que esperar a ver qué ocurre con la quelación. A ver si marca alguna toxina, me vuelve a hablar de lesiones, cirugía, puede haber algún impacto, alguna cicatriz que en ese momento testé y no era prioritario tocarla. No quiere decir que no sea importante, pero todavía no era momento. Vale. Vamos a ver en este corte que me marca. Vuelve a hablar de hipertensión y de poco más. No me está hablando de grandes problemas, no toca ahí un poco de soslayo que hay una cierta arritmia y aquí vemos que hay una sobrecarga en la parte del sistema conductor, en la parte eléctrica del corazón. Nada relevante, simplemente yo creo que esta sobrecarga de esta parte neurológica va a desaparecer en cuanto se haga una limpieza de su sangre y de todo su cuerpo, claro. Yo creo que esto es así como lo más importante. Aquí podemos profundizar hasta lo que se nos ocurra. No sé si hay alguna cosa más para enseñaros. Sí, os voy a enseñar, por ejemplo, el primer test que yo tengo aquí de ella es de abril de este año, o sea, del 21. Y aquí vemos que estaba bastante peor. Y fijaros, una cosa para confirmar lo de las analíticas, ¿no? La microbiota de fermentación está fundamentalmente en el colon ascendente, en esta zona. Y la microbiota putrefactiva está principalmente en el colon descendente. Recordar que hemos nombrado en las dos analíticas que había problemas de sacarolisis o de fermentación de fibra. Y aquí ya veis que sale hasta un cuadradito negro, que es una marca de una alteración mayor que la de los triángulos. Y aquí ya se ha resuelto, ¿vale? En este intervalo de tiempo, desde abril hasta diciembre, esa parte está mucho mejor. Y ya en la parte de intestino delgado, estos triangulitos que iban hacia abajo se van transformando en hacia arriba, que es menos malo. Y por eso el sistema valora que entre esta y esta imagen, que entre esta y esta lectura tenemos un fortalecimiento de 24%. O sea que con esto yo voy comprobando que vamos bien, aunque todavía no esté resuelto. Por ejemplo, la zona pancreatoduodenal, que hicimos esa comprobación que os he comentado antes, aquí también, solo en un mes ya ha habido una disminución de esta carga por patógenos. Hay muy poquito intervalo de tiempo, pero yo ya veo que ahí las cosas ya están cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, pues os cuento que lo tengo por aquí. Lo que hemos pautado, yo le he puesto un plan, no suelo ver con mucha frecuencia a las personas, entonces suelo planificar una estrategia para bastantes meses, aunque en ese intervalo de tiempo hablemos para saber cómo van las cosas, ¿no? Pero con lo que me cuenten de cómo están respondiendo, yo más o menos ya sé que si el tratamiento va acertado o tengo que hacer alguna corrección. Pero sí que es muy aconsejable que haya alguna comunicación en medio, porque uno puede preparar un plan que se presupone que va a ir muy bien y después, bueno, pues necesitamos los datos clínicos para ver cómo va evolucionando y también para ver si el tratamiento sobre intestino no está provocando alguna molestia o algo que debamos corregir. Entonces, con esta persona, como hemos visto antes en la analítica de microbiota, necesitamos hacer un trabajo sobre esas bacterias inmunomoduladoras. Sabemos que la inmunomodulación estaba justita. Tenemos un Enterococcus ligeramente bajo, una E. coli justo en el borde inferior. Entonces,
como viene de largo tiempo de disbiosis, es interesante que al repoblar hagamos también un reentrenamiento del sistema inmune de mucosas, que hagamos una recolocación completa de esa microbiota y que no falten los capitanes generales, que son los que después van a hacer que ese orden se mantenga y perdure con los años. Entonces yo le hago una pauta, voy a tratar de nombraros sin decir producto. En principio le hago un plan para 5 meses, porque ella prefiere que supervisemos en 5 meses. Si no, puedo hacerlo un poquito más largo, pero bueno, pues lo hemos planificado así. Entonces lo hago en 3 fases. Mi manera de trabajar lo suelo poner en fases, no meter mucho producto de golpe, meter 3 o máximo 4 productos e ir haciendo por etapas. De esa manera he visto que hay gran eficiencia en los tratamientos, rentabilizamos, no sale excesivamente caro para las personas, y cuando yo meto una fase 2 va a entrar mucho mejor habiendo hecho esa fase previa, mucho mejor que si meto ese producto de fase 2 en el inicio del tratamiento. Entonces, empiezo directamente porque no es persona que empecemos de cero, es una persona que ya viene cuidándose, entonces puedo permitirme una estrategia diferente, ir más sin a lo mejor la limpieza previa, como le van a hacer la quelación simultánea, pues yo voy trabajando por otro lado, ¿vale? Entonces empiezo a trabajar con la terapia microbiológica, con la primera parte que es un lisado de E. coli y de Enterococcus faecalis. Normalmente cuando se hace una terapia microbiológica completa se empieza con el lisado de las dos bacterias inmunomoduladoras, después pasamos a la bacteria Enterococcus faecalis, la que estimula la producción de IgA, y después por último al capitán general, que es el E. coli. La E. coli apatógena, por supuesto. Sabemos que la E. coli biovare nos puede dar guerra cuando sobrecrece, pero esta E. coli es apatógena y es la inmunomoduladora, ¿vale? Y ya os digo que es el capitán general. Entonces, empezamos a trabajar en esta primera fase, que será de aproximadamente un mes, con esas bacterias inmunomoduladoras, pero lisadas para que el estímulo no sea muy fuerte. Aparte, le recomiendo un producto de hongos. ¿Por qué? Porque no es en extracto, sino es polvo ecológico de hongos, porque me va a servir como prebiótico, que por experiencia ya sé que levanta Akkermansia, que levanta Faecalibacterium, que nos va a servir para mejorar los grupos funcionales en general. Le mando butirato, porque ya hemos visto que yo no le puedo pedir, no le puedo dar almidón resistente y pedirle que obtenga butirato, porque hemos visto que están muy bajas las bacterias que se encargan de esa función. Entonces, de entrada, entro con butirato porque necesito esa molécula tan importante, que es el principal aporte energético para los enterocitos, para el epitelio intestinal. Entonces, tengo que aportar energía a esas células para que se vaya estabilizando ese epitelio, que hemos dicho que debía de tener problemas porque hablamos de probable permeabilidad, porque teníamos un problema con el hierro, en fin, es interesante meter esa energía. Meto un probiótico con lactobacillus y bifidobacterias que me asegure que tenemos lactobacillus productores de peróxido de hidrógeno, porque hemos visto que teníamos bajos, no los lactobacillus en general, pero sí los lactobacillus productores de peróxido de hidrógeno en particular. Vale, pasamos a la siguiente fase, después de pasado este mes, y entramos ya con Enterococcus faecalis. Mantenemos todavía el butirato porque en un mes no vamos a haber logrado un aumento de bifidobacterias y de Faecali sustancial como para que produzca por sí misma esta microbiota el butirato. Mantengo todavía el suplemento con hongos porque si quiero seguir alimentando esos grupos funcionales que están bajitos. Meto un omega 7 de espino amarillo porque ya me interesa también ir reparando mucosas, estabilizando lo que vamos haciendo, y meto ya un producto que tiene un pelín de glutamina. En este contexto que no había demasiadas bacterias proteolíticas me lo puedo permitir, entrar ya con un poquito de glutamina.
Esto lo mantenemos 2 meses y pasamos a la tercera y última fase que he puesto la pauta, en la que entramos ya con el capitán general, con la E. coli inmunomoduladora, y ya solo pongo, bueno, mantengo el omega 7 porque va a tardar más tiempo en estabilizarse ese epitelio. Mantengo ese poquito de glutamina. Yo normalmente prefiero trabajar con dosis bajas mantenidas y que no den reacciones. Y aquí, en esta fase, meto ya un probiótico exclusivo con Lactobacillus plantarum, porque cuando ya he trabajado la terapia microbiológica, he hecho el entrenamiento del sistema inmune de mucosas, ya me interesa reconectar bien los dos cerebros, que haya una buena microbiota neuroactiva, porque es otra manera de estabilizar esto y aparte porque tiene, bueno, pues muchísima importancia. Aquí podría haber metido una melena de león, pero bueno, creo que me lo he dejado en la pestaña de quizá para la siguiente fase. Y esta fase la vamos a mantener otros 2 meses. Estamos ya lleva un tiempo en ello, clínicamente está muy bien, pero no tengo una analítica de comparativa, pero me parecía interesante que viéramos algo, porque iniciar casos es relativamente fácil, pero cuando llevas tiempo con ellos, muchas veces por las consultas que me hacen los compañeros o los alumnos, muchas veces no sabemos por dónde seguir y entonces hay veces que hay que replantearse y como dice la célebre frase, si quieres resultados distintos tendrás que hacer cosas distintas. Bueno, espero que no haya sido mucho una tormenta de demasiadas cosas y bueno, de todas formas tenemos una sesión para aclarar todo esto. Así que nos vemos pronto.